A reading from the beginning of the book of the prophet Jonah. This Comienzo is del the word of the profeta Lord Jonás. that came to Jonah, son of Jonás, Amittai. Ben Amitai, recibió la palabra Set del out Señor. for the great city of Nineveh, Levántate y vete a preach against Nínive, it, la gran ciudad, their wickedness has y come up proclama en before me. ella, su maldad ha llegado hasta mí. But Jonah made ready Se to flee to levantó Jonás Tarshish, para away huir from the a Lord. Tarsis, lejos del He Señor. went down to Joppa, Bajó a found a Jaffa ship y going to encontró un Tarshish, barco que zarpaba para paid the Tarsis. fare, and went Pagó el abroad with precio y Jonah embarcó para to navegar con Tarshish, ellos a Tarsis, away from lejos the del Lord. Señor. The Lord, however, heard Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el and in mar, the furious y tempest se of that alzó una wind, gran the tormenta en ship el was mar, on the y la point of nave breaking down. estaba a punto de naufragar. Then the mariners became Temieron los frightened, marineros, and e each one invocaba cried to his God. cada cual a su Dios. To lighten the ship for themselves, Arrojaron los they threw its cargo into pertrechos the al sea. mar para aligerar la nave, Meanwhile, mientras Jonás, que Jonah había had gone bajado a down lo into the hondo de la bottom of the ship nave, and lay there dormía fast asleep. profundamente. The captain came to him and said, El capitán se le "Where are acercó you y le lying dijo, asleep? ¿por qué duermes? Rise up, call upon Levántate e God. invoca a tu Dios. Perhaps God Quizás may se be for us, compadezca ese so Dios that de we may not nosotros, perish." para que no perezcamos. Then they said to one Y another, decían unos a "Come, otros, let us echemos cast suerte lots para to ver find por out culpa de whose quién lot nos viene we will esta make with this calamidad. misfortune." So they Echaron cast lots, suertes, and thus singled out y la Jonah. suerte cayó sobre "Tell Jonás. us," they said, Le "what is your interrogaron, business? dinos, Where do you ¿por come qué nos from? sobreviene esta calamidad? What is your ¿Cuál es tu country, and to oficio? what ¿De dónde people do you vienes? belong?" ¿Cuál es tu país? ¿De qué Jonah pueblo answered them, eres? "I am a Él les Hebrew. contestó, I soy un worship the hebreo, Lord, the God of adoro al heaven, Señor, who made Dios the del sea cielo, and the que dry hizo el land." mar y la tierra firme. Now the men were seized with Temieron great fear grandemente and said to aquellos him, hombres y le dijeron, "How could you do such a thing?" ¿qué has hecho? Pues They knew that comprendieron he feared que evil huía del Señor because he had por lo told them. que Él le había They declarado. asked, "What shall we do Entonces le now, preguntaron, ¿qué that the haremos sea may contigo quiet down?" para que se nos For aplaque the el sea mar? was growing more and Porque more el mar turbulent. seguía embraveciéndose. Jonah said to them, Él contestó, "Pick me up and throw me into the sea, levántenme y so that arrójenme al it may mar, quiet y el down for mar me, se los aplacará, since I know it is because pues of sé me que por mi that this culpa les violent storm has sobrevino come esta upon you." terrible tormenta. Still the men Pero pulled ellos hard, remaban para but alcanzar tierra could firme, not, y no for podían, the porque sea el mar was so seguía turbulent. embraveciéndose. Then they cried to the Lord, Entonces "We beseech invocaron al you, O Señor, Lord, diciendo, let us Señor, not perish for que no taking this man's life, perezquemos por and culpa do not de charge us este hombre. with No shedding nos hagas innocent blood. responsable de una For you, sangre Lord, you inocente. have done Tú as eres you el saw fit." Señor que obras como quieres. Then they took Jonah and threw him Levantaron into the pues a sea, Jonás y lo arrojaron and al the mar, seas raging y el amained him. mar calmó su Struck cólera. with great fear Y of the temieron Lord, mucho al Señor he aquellos offered hombres. sacrifice and made Ofrecieron vows to un him. sacrificio al Señor y le But the hicieron Lord sent a votos. large fish El that Señor swallowed envió them, un gran pez and a que Jonah se remained comiera in the belly Jonás, of the fish y estuvo 3 days Jonás en and el 3 nights. vientre del pez 3 días From y the tres belly of the noches fish seguidas. Jonah prayed to the El Lord his Señor God. dio orden al Then the pez Lord y commanded the fish vomitó to spew a Jonah on the Jonás shore. en tierra The word of firme. the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. You will rescue my life from the pit. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Out of my distress I En mi called to the Lord, aflicción clamé al and he Señor y answered me me. atendió. Desde el From the vientre midst del of the infierno netherworld I pedí cried for help, auxilio y and you heard my escuchó voice. mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. For you cast me into the Me deep, arrojaste into the heart of the a lo sea, and profundo the en floods alta were mar. upon Me me. rodeaban las All olas, your tus breakers and your corrientes billows y tu passed over oleaje me. pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Then I said, I am Yo banished dije, from your sight. me has When arrojado will de I tu again look presencia. upon your holy ¿Quién temple? pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. When my soul fainted within me, Cuando se me I acababan remembered las the Lord. fuerzas, My me prayer acordé del reached your Señor. holy temple. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. A just man will rejoice in the Lord and hope in him. El hombre recto
justo se regocijará en el Señor y tendrá esperanza en Él. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. There was a scholar of the law who En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesus said to him, Él le "What dijo: is written in the law? ¿Qué está escrito en la How do ley? you read it?" ¿Qué lees en ella? He said in reply, El letrado "Love the contestó: Lord your God Amarás al with all Señor tu your Dios heart, con todo tu with all your corazón, being, con toda tu with alma all your y strength, con todas tus and with fuerzas all your mind, y con and todo your tu neighbor ser, as y yourself." al prójimo como a ti mismo. He replied to him, Él le "You have dijo: answered correctly. Bien dicho, Do this, haz and you will live." esto y tendrás la vida. But because he wished to Pero el justify letrado, himself, he queriendo said, aparecer como "Who is justo, my preguntó a neighbor?" Jesús: ¿Y quién es mi Jesus prójimo? replied, Jesús "A dijo: man fell victim to Un hombre bajaba de Jerusalén a robbers from Jericó, Jerusalem to cayó en Jericho. manos de unos They bandidos stripped and beat him que and lo went off, leaving him desnudaron, lo half dead. molieron a palos y se marcharon These dejándolo medio felonies going muerte. down that road, but when Por he saw them casualidad, pass un by, sacerdote bajaba por aquel he camino y al said, verlo dio un rodeo y pasó de likewise a largo. Levite came to Y the lo place, mismo and when hizo he un saw him, levita que llegó a aquel he sitio. passed by on the Al opposite verlo side. dio un rodeo y pasó de largo. But a Samaritan traveler, Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio he lástima, approached the se le victims, acercó, le poured vendó las oil and heridas wine y over his echándoles wounds, and bandaged aceite y his hands. vino y montándolo en su Then he propia lifted him up on his cabalgadura, own animal, lo llevó a una took him posada to y an lo inn, and cared cuidó. for him. Al día siguiente The next day he took out 2 silver sacó 2 coins denarios and gave them to the y innkeeper dándoselos with al instructions posadero le to guard dijo: him. Cuida de él If you spend more than y what lo it que cost gastes you, de I más shall yo repay te you lo in pagaré full. a la vuelta. Which of these three, in your ¿Cuál opinion, de was estos neighbor tres te parece que to se the portó robber's como victim? prójimo del que cayó en He manos de answered, los "The one who bandidos? treated him with El mercy." letrado contestó: El que practicó la Jesus said to misericordia him, con él. Díjole Jesús: "Go and do likewise." Anda, haz tú lo mismo. Verbum Domini. This past June, Father Patrick and I were Este speaking junio at pasado, el padre Catholic Patrick Radio y yo event in Cedar estábamos hablando en un Rapids, and evento radial en Cedar we had the Rapids. opportunity in Tuvimos la Iowa, had the oportunidad opportunity en to go Iowa to Dyersville. I wanted to de show him ir the a beautiful Dyersville. Yo quería Basilica of mostrarle St. Francis la Xavier. hermosa basílica de San Francisco And while Javier. we're there were young Y people mientras praying night estábamos ahí, prayer habían unos jóvenes with the rezando las pastor, Father Christopher oraciones de la noche Pedowski. con el párroco, el padre Christopher And Pedowski. after they finished Y the después de terminar, he invited us to go nos to visit another invitó a ir a church that they visitar had just otra recently iglesia restored, one que that's under his acababan de restaurar, responsibility que estaba in bajo this su tiny, responsabilidad tiny little en farming village of una pequeña Petersburg. aldea granjera de There's this Petersburg. magnificent Hay una church of hermosa St. Peter and iglesia St. Paul. de San Pedro y If you San want to Pablo. see the inside, you can go to their Si website. quieren There ver are el photos. interior, pueden ir a la página web y tienen fotos ahí. And one of my favorite parts Y of this, they una just de mis recently partes restored preferidas, it and hace poco la restauraron really y beautified it. It's realmente la magnificent. hermosearon. If Es you're in the area, magnífica. stop by and see that little church, Si están en el área, the paren y Basilica of visiten esa Dyersville. pequeña iglesia, la One Basílica of my de favorite Dyersville. parts is Una de mis two partes preferidas es confessionals. que por encima de los dos They've got two wood confesionarios carved hay images. dos imágenes talladas en What madera. would they put on those ¿Y qué fue lo que confessionals? pusieron en esos Over the one confesionarios? is a wood carved image Sobre uno hay una imagen of the tallada prodigal son del returning to the hijo father, pródigo que and regresa the al father padre. embracing him. El padre lo On está the other, abrazando. the En good el otro, Samaritan el picking up the man buen who's half dead. samaritano levantando And al so it hombre que is está medio muerto. that
Así es, pues creo que fue San Agustín y otros que han visto esta parábola y han visto primero que nada que el buen samaritano es Jesús, que hemos sido robados de la gracia por el pecado original, que hemos sido heridos por nuestros propios pecados y los pecados de los demás, y estamos tendidos en el suelo, medio muertos en el camino de la vida, pero viene uno que viene con compasión, quien se inclina y que es que escuchamos, lo levanta. Así pues el Señor es aquel que nos levanta, venda nuestras heridas, pone aceite y vino para sanar a través de los sacramentos. ¿Y a dónde nos lleva? Nos lleva a la posada de la iglesia, donde seguiremos siendo cuidados. ¿Y cuáles son esas dos monedas de plata? Sino la redención que Él ha ganado para nosotros, la salvación que nos ha dado, la gracia que ha sido derramada sobre nosotros para pagar por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Pero el Señor también dice que nosotros también hemos de hacer de manera similar. Cada vez que tratamos a alguien con misericordia, que estamos imitando lo que Él ya ha hecho por nosotros personalmente. Si realmente lo aceptamos en nuestro corazón y lo entendemos, ha de motivarnos para ver la forma en que Jesús ve, como el buen samaritano lo hace, ver con compasión a los demás y tratar de aliviar sus sufrimientos. Más que nada, llevarlos a Cristo para que tengan vida en Él, vida nueva en Él. Y también, cuando leemos el libro de Jonás estos primeros días de esta semana, hay aquellos que han mirado esto y han dicho, hay una similaridad entre el libro de Jonás y la parábola del hijo pródigo. Ven una similaridad en ello, porque ¿qué es lo que pasa? En ambos casos tenemos esa misericordia. Tenemos por un lado el pueblo de Nínive, que deciden regresar y convertirse, arrepentirse y volver al Señor. Y el otro tenemos al hijo pródigo. Tenemos ese descenso de misericordia. Pero ¿qué tenemos a la conclusión de Jonás? ¿Qué tenemos a la conclusión del hijo pródigo? Que alguien que no está contento con ello, con la misericordia de Dios, el hijo mayor, en el caso del hijo pródigo, pero también Jonás, él no está contento al respecto. Este libro del profeta solo tiene 2 páginas, así que lo pueden leer el día de hoy si quieren, que Jonás no está contento con ello. Yo no hubiera ido a predicar si hubiera sabido que ibas a mostrar tanta misericordia, dice él. Así que este mensaje de misericordia de hoy, de manera profunda, su misericordia, primero que nada, que hemos recibido tan abundantemente, la compasión de Dios hacia nosotros, su misericordia hacia nosotros, que Él nos ha levantado cuando estábamos medio muertos en el camino de la vida y continúa trayéndonos sanación y vida nueva, que un lugar ha sido preparado para nosotros. La iglesia nos ayuda en esta vida, pero hay un lugar en la casa del Padre al final, donde Jesús nos está llevando. También deseo mencionar hoy, también en nuestro salmo responsorial, no tuvimos algo del libro de los salmos, sino de hecho la oración de Jonás. Cuando está en la barriga de esa criatura marina, está rezando y dice, en el peligro grité al Señor, desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. Así que los cristianos desde los primeros días han visto la importancia de Jonás como símbolo de la resurrección. Por supuesto, el Señor mismo nos enseñó esto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12 me parece que es, donde dice, sí, Mateo capítulo 12, donde el Señor se refiere a Jonás, así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en la barriga de la ballena, igual el Hijo del Hombre debe pasar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, y ustedes tienen aquí ante ustedes a alguien más grande que Jonás. Así que desde los primeros días
Los cristianos han reconocido en el libro del profeta Jonás un símbolo de la propia resurrección de Jesús, como Él nos enseñó. Realmente entendemos el Antiguo Testamento solo en el contexto del Nuevo. Así es como llegamos a entender la importancia de estas prefiguraciones de aquel que habría de venir, Cristo. Así pues, en el catecismo, perdón, en las catacumbas en Roma, hay muchas catacumbas en Roma y también fuera, en toda Italia y Sardinia, hay catacumbas porque tienen esa terreno blando donde se puede cavar. Y a menudo decoraban esas catacumbas, esos lugares de sepultura, con símbolos de la resurrección. Y es interesante que la palabra cementerium en griego significa dormitorio. Es un lugar donde se duerme antes de que uno resucite. El Señor mismo, cuando pensamos acerca de cuando Él dice que Lázaro estaba durmiendo cuando estaba muerto, porque para los cristianos nos damos cuenta que este es apenas un lugar temporal hasta la resurrección final y la gloria. Pero les quiero mostrar unas imágenes de lo que se encuentra en las catacumbas. Y de hecho esto lo pueden encontrar en su propio catecismo. Las primeras dos secciones, la que tiene que ver con la fe y la que tiene que ver con los sacramentos, tiene una imagen de las catacumbas. La primera, con respecto a la fe, es la imagen más antigua que tenemos de la Virgen con el niño Jesús. Es la imagen más antigua que tenemos. Si no tienen catecismo, busquen uno y podrán ver esa imagen de las catacumbas. Por supuesto, esto precede la sección acerca de la fe, porque nuestra fe se trata de que Dios se hace hombre en la Virgen. Y la segunda sección de los sacramentos también tiene una imagen de las catacumbas, y esta imagen es la mujer que está tocando el borde de la vestimenta de Jesús y queda sanada. Así que nuevamente los sacramentos son la forma en que entramos en contacto con Cristo y encontramos sanación, encontramos vida nueva. Pero quiero mostrarles de la catacumba de los San Marcelino y San Pedro, quienes fueron dos mártires. Encontrarán esto en el techo dentro de la catacumba. Tenemos otras imágenes. Sería más fácil de ver. Al centro tenemos a Jesús como el buen pastor. Él es el centro. Jesús es el buen pastor. Pero también tenemos dos imágenes. Y recuerden que este es un sepulcro de imágenes de Jonás. Aquí tenemos a Jonás siendo lanzado de la barca. Y aquí Jonás siendo escupido por la criatura marina a tierra. Y luego tenemos una familia con el sacerdote con sus manos en esta posición en la misa. Es una postura muy antigua. De hecho, nuestro oficio de las lecturas de hoy, San Pablo dice, deseo que ofrezcan oraciones con manos puras elevadas, levantando las manos. Y luce como que Jonás también está sosteniendo sus manos en oración. Así que está rezando cuando está dentro de esa criatura marina. Aquí tenemos un acercamiento de Jonás cuando es lanzado. Vemos aquí la criatura marina y aquí vemos a Jonás que está siendo arrojado a tierra, pero también tiene las manos, parece ser, en esta posición. Así que entendemos el Antiguo Testamento en el contexto del Nuevo, así es como podemos entender plenamente la importancia de estas figuras del Antiguo Testamento. Pero también todos sabemos que llegaremos algún día al final de nuestras vidas pero que podemos vivir con esperanza, porque el Hijo del Hombre fue sepultado 3 días y 3 noches en la tierra y luego resucitó de entre los muertos.
Esa siempre ha sido la esencia de nuestra esperanza, que nosotros también tendremos una resurrección. Así que podemos ver en ello, en el Salmo responsorial de hoy, de la oración de Jonás, cuando está dentro de la bestia, que nosotros también podemos llamar al Señor. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo, Saúl, te pedí auxilio y me escuchaste. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor y llegó hasta ti mi oración. Así pues, nuestra oración también llega al Señor en nuestras dificultades en la vida. Las lecturas de hoy nos recuerdan la gran misericordia de Dios que Él ha mostrado por nosotros. Jesús es el buen samaritano por excelencia, pero también nos dice que si vamos a ser sus seguidores, es muy sencillo. Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Para heredar la vida eterna. ¿Cuán complicado es? ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Has contestado bien, dice Jesús. Ese es el camino a la vida. Es muy sencillo. Amemos pues al Señor nuestro Dios, orando cada día, confiando en Él, intercediendo por las necesidades del mundo, como hacemos en esta misa hoy. Al amarlo, al buscar cumplir su voluntad, llevar a cabo sus planes y propósitos. Así es como amamos al Señor Dios con todo lo que tenemos. Pero también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hemos de ser verdaderos prójimos unos con otros y ayudarnos en las dificultades.